considero que las tareas del hogar son un trabajo. Es mi trabajo. Yo no tengo otra salida laboral, estoy todo el tiempo en mi casa, entonces ese es mi trabajo. Tuve que postergar haber terminado de estudiar, pero bueno, yo elegí eso. Mi madre me decía que yo tendría que haber terminado de estudiar, que para qué me decidí casarme. Me casé a los 17 años. Decidí casarme y bueno, y ya después vinieron los hijos y una era que orienta o explica o enseña a las hijas para que en el día de mañana sepan cómo desenvolverse. Pero siempre dicen, ¿qué va a decir? Ay, esa madre no te enseñó. Bueno, las tareas de cuidado, típicamente podemos pensar en las tareas que hace una mamá con un niño, ¿verdad? Pero las tareas de cuidado son mucho más que eso, son todas las actividades, las tareas que implican la reproducción de la familia, la reproducción de la sociedad. Y esto involucra desde la limpieza de la casa hasta, podemos decir, buscar leña en una zona rural para poder cocinar o para poder aclimatar el lugar o la vivienda. Entonces, todas esas tareas que las familias necesitan para hacer su día a día y donde el Estado u otro actor importante de la sociedad no está involucrado, no interviene, son tareas que realizan las familias y generalmente dentro de las familias las mujeres. Se puso en la agenda de los feminismos, pero también de los gobiernos, tanto locales como internacionales, el tema de las tareas de cuidado. Se comenzó a hablar de esta desigualdad, se comenzó a medir esta desigualdad. De hecho, en nuestro país está medida la cantidad de tiempo que los hombres dedican a las tareas de cuidado y que las mujeres las dedicamos. Y hay una gran diferencia. Las mujeres dedicamos más de 6 horas por día, 6,7 creo que es el número, a realizar tareas de cuidado, mientras que los hombres solamente realizan 3 horas por día aproximadamente. Ay, la pandemia. Y los chicos no salían tampoco porque no tenían clase. Entonces él llegaba y ya era vida en casa, digamos. Limpiar, trabajar acá desde casa, porque él también trabaja desde casa. Ahí nos dividíamos las tareas. Y con la escuela, yo era la maestra en casa, digamos. Estudiar, y bueno, les hago tareas, repasemos, digamos, de por medio los juegos, para que no se olviden y vayan practicando. Siempre quise estudiar inglés, supongamos, esa es una materia pendiente. Si bien todos dicen poder hacerlo de casa también, pero por ahí te llevan mucho tiempo estas tareas del hogar, que decían en qué momento las hago, en qué momento, y bueno, te tenés que acomodar. Sé que lo voy a hacer, quizá unos años más ya se crecen los chicos un poco más y lo voy a hacer. Bueno, lo que vemos actualmente, y de verdad que desde el inicio del capitalismo, si es que hay que marcar algún momento en la historia, hay una especialización por la que son las mujeres las que principalmente hacen las tareas y los hombres trabajan en el mercado. Entonces, las estadísticas muestran una participación muy alta de las mujeres en las tareas de cuidado, en las tareas domésticas, pero pensando un poco más allá, en un concepto amplio del trabajo, porque sabemos que estas tareas son muy necesarias, son centrales para la sociedad, son actividades generadoras de valor, porque si no las hace una mujer de la casa hay que pagar para que alguien las haga, entonces sabemos que tienen un valor social, un valor económico. Entonces, si hablamos de este concepto amplio de trabajo, las mujeres trabajan tanto como los hombres y a veces más, participan tanto del trabajo como también trabajan la misma intensidad o más que los hombres en cantidad de horas, ¿no? Hablando. Cuando trabajábamos los dos, yo estaba trabajando en la administración pública y ahí eran más horas. Entonces tuvimos que cambiar un horario laboral, o sea, yo trabajaba los dos a la mañana y era medio difícil coordinar porque necesitábamos contratar una niñera más o menos para 8 horas a la mañana y es otro sueldo en la casa, digamos. Entonces
era o trabajo o me quedo en la casa, porque entre pagarle a una niñera y lo que yo ganaba en el trabajo no era redituable. Lo más valioso que tenemos yo creo que es el tiempo. A doña Miriam y a don Tolaba lo encontré en etapa de mi vida donde lo estaba pasando muy mal y ellos fueron los que me sacaron adelante. Es una hija también para mí, como ella dice, porque a donde me ve me da cada abrazo. Igual los hermanos, sus hermanitos, a donde ellos me ven, se bajan y corren a mí, me abrazan, y cosa que nadie lo hace. Bueno, el Estado tiene muchas responsabilidades y un rol fundamental, te diría. En febrero de este año sucedió algo que era muy esperado y que habla del rol que tiene el Estado, que fue la reglamentación del artículo 179 del convenio de trabajo, de la ley que regula el trabajo en nuestro país. Esa reglamentación habla que las empresas que tengan más de 100 empleados o empleadas tienen que tener espacios de cuidado o cubrir parte del costo que tiene el cuidado, tanto para sus trabajadoras como para sus trabajadores, en brindarles ese monto de dinero para que puedan cubrir los cuidados de los niños o niñas que van de los 45 días a los 3 años, teniendo en cuenta que a partir de los 4 años nuestro país ya contempla la educación formal. Este es un primer paso muy importante porque compromete también a los privados, ¿no? Gran parte del empleo de nuestro país está generado por el sector privado, con lo cual se está regulando o se le está diciendo al privado que tiene una responsabilidad en esa cobertura. Por otro lado, en el Congreso de la Nación y con media sanción está el proyecto de ley que se llama Cuidar en Igualdad, que contempla, por ejemplo, las licencias por paternidad y por maternidad. A las mujeres se les amplía la licencia y se amplía muchísimo la licencia para los hombres. Hoy en nuestro país, a nivel nacional, los hombres tienen una licencia de 2 días después de que la mujer tuvo a su hijo o hija. Esto es prácticamente irracional, porque en 2 días el padre no puede ocupar ningún tipo de rol en el cuidado de ese bebé o esa bebé que acaba de llegar a la familia. Bueno, la ampliación de las licencias por paternidad lo que viene a decir también es que el hombre es igual de responsable que la mujer en la crianza de ese nuevo miembro que tiene la familia, ¿no? Esto hay que marcarlo como muy importante. Claramente no sabemos qué va a suceder en este nuevo contexto político que tiene nuestro país.